Hola amigas y amigos, esta es La Costumbre, soy Sonalito Esta y bueno, aquí nos encontramos para conversar sobre lo que estamos haciendo, un poco lo que estamos creando y de alguna manera pues cómo vamos avanzando en este mundo. Ya saben ustedes que a nosotros nos interesa la gente, contar desde el saber de la gente y aquí estamos para hacerlo. Hoy nos encontramos con Tony Rodríguez, director de Uxpa, la película. El huayno es uno de los géneros, porque en el Perú profundo tenemos muchos géneros recontra dulces, recontra bacanes, como es el jaraui, es el blues andino. Por eso, con la música que se hace, que tiene el alma andina, nosotros no rockeamos el Andes, sino andinizamos el occidente. Una película que cuenta la historia de Freddy Ortiz, el líder de la banda Uxpa, en todo un recorrido por su pasado y su relación con el conflicto armado interno. ¿Qué tal, Tony? ¿Cómo estás? Muy bien, Sonali, gracias por invitarme aquí para conversar contigo. Bueno, yo vi la película y una de las cosas importantes y los retos más importantes, digamos, en el Perú es hacer documental. Es hacer este tipo de películas. Cine documental, ¿no? Cine documental, claro, porque asociamos un poco a documental y eso sí quiero aclarar a lo que hemos estado acostumbrados a ver en televisión, National Geographic, incluso aquí en Perú. Pero lo que nosotros hacemos es cine documental, películas documental, que a fin de cuentas son historias de la vida real contadas por sus propios protagonistas. Eso es una película documental. Una buena historia que tenga todo un contenido, digamos, con el tratamiento que tenemos que darle nosotros los cineastas, ¿no? Desde ¿cómo se llama? Desde el conflicto, ¿no? El desenlace, etcétera. Pero contada por los propios protagonistas. Claro, y en ese caso te has encontrado con un personaje, bueno, no te has encontrado, el personaje no necesariamente llega así nomás a nosotros, claro, sino uno lo va buscando o lo va construyendo a lo largo del camino. Y en eso Freddy se sube a la vereda y con la metralleta que tenía empieza como que a tocar. Tú no has escuchado unos ayacuchanos que hacen rock en quechua, mijo. Y yo le dije, yo soy. También entonces el terrorismo seguía y el resultado de la violencia quedaba cenizas, y ceniza, traducido al quechua, era Uxpa. Freddy, desde que yo lo conozco, siempre me hablaba de que su sueño era una danza de tijeras con rock. En este caso es un personaje muy rico, Freddy Ortiz. Uxpa, la película, forma parte, es la segunda entrega del proyecto Rocumental. La primera entrega fue Avenida al Arco, la historia de Frágil. En este caso, la historia de Uxpa y contada a partir de, porque Uxpa es Freddy, Freddy es Uxpa, donde yo iba en los pueblos, no le dicen ni siquiera Freddy, sino le dicen, hola Uxpa. Entonces es la historia de Freddy y Freddy es un personaje muy rico. Desde que lo conocí, a mí me cautivó completamente su historia. O sea, un policía que estuvo en primera línea en la etapa más difícil que nos tocó vivir a los peruanos en la década de los 80, o sea, el conflicto con el terrorismo de Sendero Luminoso que enfrentó en Ayacucho. Y que haya sobrevivido a esa etapa y que haya encontrado en la música esa terapia que necesitaba para sanar el alma, porque la guerra deja pues almas destrozadas, deja mucho dolor, deja mucho... Si nosotros nomás como peruanos, al recordar esa época, todo lo que... o en esa misma época lo que vivíamos, imagínate a alguien que estuvo ahí enfrente. Entonces, y lo maravilloso además en lo que se puede convertir el arte, nuevamente repito, como una herramienta de sanación. Herramienta de sanación que le sirvió a Freddy, pero también nos puede servir a nosotros. ¿Cuál es nuestra intención, Sonalí?
Nosotros por mucho tiempo hemos tenido la mirada puesta hacia afuera, y está bien, es parte de, porque hay que entender cómo funciona el mundo, pero nos habíamos olvidado de mirar hacia adentro, con esa admiración, con ese respeto, con ese amor. Y yo creo que en este tiempo, y desde hace mucho tiempo, es necesario. Por eso hicimos Uxpa la película, porque nos ayuda también a nosotros a encontrar dentro de nosotros el valor que tenemos y que finalmente necesitamos todos los peruanos para reconocernos y salir adelante, ¿no? ¿Y cuáles serían esas conexiones, tal vez, que deberíamos encontrar, ¿no? O sea, ¿qué momentos especiales de la vida de esta banda, de la vida del protagonista, nos podrían conectar con ese país que hemos sido y que queremos ser, en todo caso? El reencontrarnos con nuestras raíces. O sea, Freddy pudo tranquilamente hacer rock y cantarlo en español, porque él habla español, pero no, decidió hacerlo en quechua, y decidió además introducir instrumentos originarios, como el guajarapucu, por ejemplo, ¿no? Este maravilloso instrumento de viento, de hecho, de cachos de toro. Introdujo el toque del violín y el arpa, pero desde el lado andino, y convocó a nada más y nada menos que a Chimango. O sea, Chimango acaba de regresar de un encuentro de 5 continentes con los representantes culturales y él fue a representar a Perú. Y a los danzantes de tijera. Entonces, yo creo que eso es lo que el mensaje que tiene Uxpa y que recogemos nosotros, ¿no? El no solamente mirar hacia adentro, sino que darle el valor de identidad que necesitamos. ¿Y cómo hacer que estas historias que demoran tanto? Se ha demorado 10 años. 10 años. En hacer la película, que cuestan tanto, que son un reto constante. ¿Cómo lograr que más gente lo vea? Lo que pasa es que tú sabes que el ser humano es un animal de costumbres. Entonces tenemos que empezar a acostumbrarnos a entender primero que las películas documentales que van al cine son eso, son películas documentales. No son, porque algunos incluso decían, pero eso no es una película, eso es un documental. Exacto. No, es una película. Es una película y tenemos que generar esa cultura, y eso parte desde abajo. Tú sabes que los adultos ya tienen las costumbres un poco. ¿Se puede hacer? Claro que sí. Tenemos que empezar desde abajo, o sea, tenemos que empezar a cultivar esto desde la escuela, entender también porque cómo se desarrolla el arte y finalmente en qué aporta, en qué ayuda, ¿no? Y definitivamente los peruanos, dejarnos también de tener prejuicios, ¿no? De tener esa idea de que lo peruano no está a la altura de las películas extranjeras y todo lo demás. No, aquí se hacen muy buenas películas y hay para todos los gustos, claro. Algunas películas nos pueden gustar, otras no. Cuando piensas en quechua, que es diferente a pensar en español, la idea se redondea y es más puro y se comprende mejor. Cuando viajo, alucino canciones. Yo no soy un aculturado. Yo soy un peruano que orgullosamente, como un demonio feliz, habla en cristiano y en indio, es decir, en español y en quechua. Palabras de mi paisano José María Arguedas. Y finalmente, Sonalí, si queremos construir una industria cinematográfica, eso no depende solamente de los cineastas, no depende solamente del Estado, que está haciendo lo suyo. Falta mucho por hacer, definitivamente, pero ya dio el primer paso. La empresa privada yo creo que es el gran ausente en este espacio. Y el público se tiene que comprometer un poco más. ¿Por qué? Porque países como México y como Argentina, que tienen más de 100 años de industria, más de 100 años de ley, mira dónde están. Prácticamente Hollywood está invadido por mexicanos y está bien. Nosotros queremos eso y podemos hacerlo, por supuesto. Hay mucho talento, hay muchas historias que contar y todo lo demás. Solamente hace falta que nos comprometamos todos, ¿no? Bueno, y así personajes como Freddy, que permiten contar estas historias. También creo que debería haber una búsqueda también de la propia gente que quiera hacer cine, en buscar hacer este tipo de películas, ¿no? Porque creo que también en la formación que existe en nuestro país, que lamentablemente no es
no es profesional, etcétera, pero se deja muy poco de lado la no ficción, ¿no? Lo que pasa es que, a ver, ¿qué es lo que tenemos que hacer, además de mirar hacia adentro? Conversar más entre nosotros. Pero no conversar por el chat, ¿no? Claro. Sino que cuando vayamos a algún lugar, conocer y reconocer a las personas, no sentirnos los extraños, o sea, yo vengo de Lima y vengo acá y hago lo mismo que hago en el lugar donde yo me desarrollo. Si vamos a un lugar de turismo porque queremos conocer, conozcamos de verdad. ¿Y cómo vas a conocer a la gente? Compartiendo con ella, no necesariamente asociando todo al trago. Sí, claro, en trago todos son héroes, todos son... Sí. O sea, todo bacán, pero se pasa y no... No, en realidad tratar de ver cómo es que funcionan las cosas en cada lugar. Entonces, si esto es algo que tú has desarrollado por mucho tiempo, nos conocemos de muchos años, y yo desde hace 30 años que viajo por los rincones del país, y a mí lo que me encanta es eso, llegar al lugar y en realidad en la primera etapa observar, porque... Hay mucha gente, yo he visto que hay veces llegan a un lugar y encima se ponen a criticar, no, estos que vienen así, que no sé qué. Oye, atrévete a conocer un poquito de cómo viven, cuáles son sus características, cuáles son sus costumbres, qué es lo que ellos quieren expresar, cómo sienten, cómo expresan, ¿no? Eso es bastante importante. Y a partir de allí vamos a empezar a darnos cuenta que hay muchísimas historias y muy valiosas. Yo siempre he creído esto y estoy completamente seguro. Cada peruano que hay en este país tiene una historia cinematográfica que contar. Todo depende del cineasta que acoge esa historia, porque estamos llenos de cosas, Sonali. Si hay un valor muy grande que tenemos en este país, es que nos encanta sacarle la vuelta a la adversidad. No la creamos, no la inventamos como sea, y somos un país muy solidario. Claro, la ciudad y hay veces la propia situación actual del país nos hace pensar de que todavía estamos fríos, duros, pero basta que un vecino, un amigo esté sufriendo una dificultad, acudimos y le damos hay veces lo que no tenemos, y eso es maravilloso. Entonces yo sí creo que en este país es un país lleno de potencial, es lleno de historias, solamente que falta que nos miremos con un poco más de amor, ¿no? Por eso es que hacemos estas películas. Exactamente. ¿Y cuál es tu costumbre? Mi costumbre es conversar con la gente, principalmente con gente adulta. Yo cada que llego a un lugar me encanta buscar a los más adultos que estén, una mamita, un papacho que esté por ahí y preguntarle todo lo que pueda preguntar de cómo era antes, qué costumbres sabían, qué hacían, qué no hacían, qué extraña y finalmente cuál es la visión que tienen en el presente de las cosas que están pasando en el país. Y Tony, a pesar de todo, a pesar de lo difícil que es, sobre todo, poner nuestras películas en cartelera, hacer que se mantenga, que la gente vaya, uno sigue queriendo contar historias. Pero por supuesto, porque esa es una tarea. Finalmente, Sonali, tú y yo y muchos hacemos esto no porque queramos tener éxito comercial, pero tampoco tenemos que dejar de hacerlo comercial porque nuevamente tenemos que construir esta industria, tenemos que aportar a acostumbrar a la gente a ver películas documental, ¿no? Y es parte de lo que nos toca hacer en este momento porque finalmente nos encanta contar historias. Si tienen éxito comercial o no, eso lo dirá el tiempo. La cosa es hacer las obras y que queden allí como un testimonio de algo que ha ocurrido en el país, ¿no? Muchas gracias, Tony. Gracias a ti, Sonali. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos la próxima.